aprovechar, quiero darle las gracias al comité organizador por su siempre amabilidad de invitarme, pero voy a aprovechar que la doctora Joana batió récord y habló menos para yo decir un par de cosas sobre el homenajeado de hoy. Yo he sido testigo desde que tengo uso de razón de la entrega y el compromiso de mi papá con la medicina, con la cardiología y con sus pacientes, a pesar de todos los sacrificios personales que eso conlleva y que ustedes saben. Y siempre vi ese empeño por aprender, ese empeño por enseñar y ese empeño por buscar que cuando se busca, si se busca y se encuentra, pues es un logro, y si se busca y no se encuentra, pues entonces hay una oportunidad. Y a pesar de que las cosas están dichas o escritas, siempre hay la oportunidad de decirlas y escribirlas nuevamente y mejor, para que se entiendan mejor y se apliquen mejor. Pero si ha sido exitoso como médico, pues en lo personal ha sido superior. Y en todos los roles, como amigo, y a más de uno aquí le consta eso, como colega, como esposo, como padre y ahora como abuelo, probablemente el rol más difícil que le ha tocado, porque él no se esperaba que tenía que lidiar con los papás de los nietos, pero en todos esos roles, papá ha sido 4 veces más sacrificado, más entregado, más cariñoso y todavía más sabio. De manera de que nos ha enseñado a los que lo rodeamos 2 cosas muy importantes. La primera, esa pasión por hacer las cosas bien, lo mejor posible. Desde sentarse a dar un consejo hasta hacer una parrilla, que quede la mejor. Ponerse la corbata en la mañana, que quede mejor puesta que nunca. Y con honestidad, por supuesto, a toda prueba. Y lo otro, un coraje extraordinario. Un coraje para enfrentar los retos, los cambios, los trancazos de la vida y los problemas. Ese coraje convive perfectamente con un hombre profundamente cariñoso y sensible. Yo espero y estoy seguro que es así, pa, que el cariño de tus colegas, tus alumnos y tu familia sea un homenaje diario, de todos los días, para esa hoja de vida tan bonita que has llevado, y estoy seguro que es así. Y quiero que eso sea un homenaje tan bonito y tan sincero y tan sentido como el homenaje que se te presta hoy aquí en Cumaná, porque me consta que los organizadores del evento han puesto todo su empeño para que así sea. Y quiero extender mi admiración y mi felicitación a una persona que sin ser médico ha asumido para ella el mismo sacrificio, el mismo esfuerzo, y que te ha acompañado en las buenas y en las malas, que es mi mamá, que siempre está allí al lado tuyo. Bueno, me disculpan este retraso en el programa, ¿no? Entrando en tema. Empiezan mis 10 minutos. Bueno, cuando tratamos infarto con elevación del cemento CT, lo que queremos es salvar miocardio, la mayor cantidad de miocardio posible. ¿Para qué? Para reducir mortalidad y para reducir insuficiencia cardíaca. Y ese salvar miocardio solo se consigue con reperfusión. Reperfundir de la manera más eficaz posible en el menor tiempo posible. Yo quisiera invitarlos a leer una publicación en el JACC, salió hace un par de meses, sobre las terapias emergentes para disminuir la lesión por isquemia y reperfusión en el infarto con elevación del cemento CT, y extraje del artículo 2 frases para compartirlas con ustedes. La primera es que cuando se comparan los estudios entre angioplastia primaria y trombolisis solamente, una angioplastia hecha a tiempo por un equipo experimentado es superior definitivamente a trombolisis, cosa que ustedes ya saben. Y lo otro es que pareciera que la angioplastia primaria puede no exhibir ventajas sobre la trombolisis intrahospitalaria cuando se tarda más de 2 horas en ser aplicada.
Y en esas dos frases hay dos mensajes claros, muy claros, que los quería compartir. En primero, tiempo. El tiempo es importante y el tiempo está definido, 120 minutos. Tanto así que en las guías más recientes de revisión de infarto con elevación del segmento CT en el 2013, es aún en un centro con hemodinamia, indicación para terapia trombolítica cuando hay un retraso de más de 120 minutos desde que el paciente hace el primer contacto médico hasta que se le coloca el balón, y eso tiene indicación 1 con nivel de evidencia A. De manera que el tiempo es importante. El otro mensaje es equipo experimentado. ¿Y qué es un equipo experimentado? Un equipo, eso está establecido. Es un centro donde se garantice que el paciente va a tener una angioplastia, un tiempo de puerta a balón menor de 2 horas. El centro debe hacer 36 o más angioplastias primarias al año y el operador debe hacer 10 o más angioplastias primarias al año. Si no reúne esas condiciones, ustedes tienen un centro con hemodinamia, pero no tienen un centro capacitado para ofrecer angioplastia primaria. Dicho eso, la terapia farmacoinvasiva se está abriendo camino en el tratamiento del paciente con infarto, y un camino que está muy abonado, sobre todo en nuestro medio, porque nosotros nos enfrentamos a situaciones administrativas, a situaciones inclusive culturales, y lamentablemente hay que agregar ahora un tercer factor en nuestro ejercicio profesional, que es el factor seguridad. No es justo tampoco exponer al equipo médico y al equipo que lo apoya de técnicos y enfermeras a horas de inseguridad en su ejercicio privado. Por lo tanto, esta terapéutica se está abriendo camino y combina las dos ventajas de las dos estrategias clásicas que tenemos para reperfundir. Combina la inmediatez de la trombolisis, ¿de acuerdo? Pero sobre la angioplastia primaria, cosa que, como ya sabemos, es difícil tener una sala de hemodinamia hoy en día en nuestro medio activa 24 horas al día, 365 días del año. Y la trombolisis nos permite resolver ese problema. Sin embargo, el problema de la trombolisis es que deja placa aterosclerótica. Elimina trombo, pero deja placa. Y hay suficiente evidencia, tanto por estudios de ultrasonido intravascular, como por tomografía por coherencia óptica y por anatomía patológica, que demuestran que en más del 75% de los casos, un trombo totalmente oclusivo, lo que hay debajo de él es una placa severa de estenosis. Y esa es la razón por la cual, después de angioplastia, la desventaja de la angioplastia de la trombolisis con la angioplastia primaria es que hay un riesgo mayor de eventos isquémicos y de reinfarto. La razón es que ahí queda placa severa en la mayoría de los casos. Entonces, eso es justamente la oferta de la angioplastia primaria. Resuelve y elimina la obstrucción. Entonces, terapia farmacoinvasiva es la combinación de trombolisis, la inmediatez de la trombolisis y lo completo de la angioplastia primaria. Tiene un protocolo para aplicarse. Se utiliza trombolisis a las dosis formales, aunque revisiones recientes han propuesto que en pacientes mayores de 75 años se utilicen la mitad de la dosis, y casi toda la evidencia es con fibrinolíticos fibrinoespecíficos. Pero esa trombolisis tiene que estar acompañada de una antitrombosis formal. Eso es, anticoagulación. La evidencia que hay es con heparina no fraccionada y con enoxaparina. Y debe tener terapia antiplaquetaria dual. Y la evidencia es con aspirina y clopidogrel. Después de una trombolisis exitosa, ese paciente tiene que ir rutinariamente a coronariografía y posible angioplastia en un lapso de tiempo entre 3 y 24 horas después de la misma. Eso ya tiene su puesto en las guías. Esta es la guía de 2013, donde dice que la indicación para angiografía después de terapia fibrinolítica como parte de una estrategia invasiva en paciente estable entre 3 y 24 horas ya tiene indicación 2A con nivel de evidencia B. ¿Cuál es la evidencia que ha llevado a eso? Hay más o menos evidencia, pero por razones de tiempo le traigo 3 estudios importantes para mí. El CAPTIN, que es un estudio donde se valoran pacientes con infarto con elevación de CT hasta 6 horas de evolución, y un grupo fue angioplastia primaria y otro grupo fue a trombolisis con RTPA prehospitalaria, precoz, y luego este paciente era trasladado a un centro con hemodinamia. ¿Y qué pasó? La mortalidad fue igual en ambos grupos.
incluso cuando se discrimina entre pacientes diabéticos y no diabéticos. Es decir, que un enfoque fármaco-invasivo fue igual de bueno que el gold estándar de ahora, que es la angioplastia primaria. Pero cuando se incluyen en el análisis los pacientes que fueron tratados precozmente con menos de 2 horas del inicio de los síntomas, hubo una reducción de mortalidad con significancia estadística a favor de los pacientes que recibieron fibrinolisis y después fueron a angioplastia. Eso refuerza el concepto de la importancia de la inmediatez de la trombolisis, por lo tanto la importancia de la inmediatez de reperfundir, sobre todo en pacientes que se presentan precozmente, y esas 2 primeras horas son las llamadas horas de oro. El otro estudio es el estudio STREAM. En estos pacientes el infarto tenía hasta 3 horas de evolución y no era posible ofrecerles angioplastia primaria en un lapso de tiempo menor a 1 hora. Entonces se separaron los pacientes en 2 grupos. Uno esperó por su angioplastia primaria y el otro fue sometido a trombolisis con tenecteplasa en este caso. El seguimiento, y después fueron a angioplastia primaria, terapia fármaco-invasiva pura. El seguimiento a 1 año fue publicado el año pasado y los resultados nuevamente similares. La mortalidad a 30 días fue igual en pacientes y al año, en pacientes sometidos a angioplastia primaria o sometidos a terapia fármaco-invasiva. Es decir, nuevamente se demuestra que ambas estrategias son igual de buenas. Y hubo una mayor incidencia absoluta de 1.5% de shock cardiogénico e insuficiencia cardíaca en los pacientes que fueron a angioplastia primaria en comparación con los que fueron a la terapia fármaco-invasiva. A pesar de que el tiempo promedio puerta-balón en estos pacientes fue menor, estuvo alrededor de 107 minutos, lo cual es un buen promedio. El tercer estudio, finalmente, es el registro francés de infarto. Los franceses llevan un registro muy minucioso de infarto a nivel nacional. Y en el año 2005 ellos tomaron los casos que consultaron por infarto con menos de 12 horas de evolución en un mes, que fueron un poco más de 1.400 casos. Y de estos pacientes, el 30% tuvo acceso a trombolisis. El 97% de los pacientes que recibieron trombolisis fueron a coronariografía y un 84% fueron sometidos a angioplastia. Un 39% tuvo la oportunidad de recibir angioplastia primaria y un 31% lamentablemente no tuvo acceso a reperfusión. Hicieron el seguimiento que pasaba con esos pacientes y el año pasado publicaron el seguimiento a 5 años de esto. Obviamente, los pacientes que no fueron reperfundidos no evolucionaron tan bien. La mortalidad fue muy superior a los pacientes reperfundidos. Pero otra vez se demostró que no hubo diferencia significativa entre los pacientes sometidos a fibrinolisis más angioplastia versus angioplastia primaria. Pero cuando se discriminan a los pacientes que recibieron trombolisis entre los que lo recibieron muy precozmente antes de llegar al hospital versus los que lo recibieron en el hospital, sí se demuestra que los que recibieron trombolisis en el hospital evolucionaron igual que los que recibieron angioplastia primaria, pero que los que recibieron trombolisis antes de llegar al hospital evolucionaron mejor, con menos mortalidad al año, a los 5 años, que el resto de los pacientes. Nuevamente se refuerzan 2 cosas. La terapia farmacoinvasiva es tan buena como la angioplastia primaria, pero si tenemos la oportunidad de reperfundir precozmente, muy precozmente, así sea con trombolisis, es todavía mejor, porque tiempo es músculo y músculo es vida. En resumen, en un centro sin hemodinamia o con hemodinamia, pero sin capacidad para ofrecer angioplastia primaria, la terapia farmacoinvasiva se adapta perfectamente bien a los parámetros que estamos buscando. Mortalidad similar a angioplastia primaria y se debe utilizar y aplicar con toda confianza. Y aún así, en un centro con capacidad para angioplastia primaria, pero en un paciente que llegue en tiempo útil para trombolisis, sin contraindicación para trombolisis, y donde podamos prever que y llevarlo a la mesa de hemodinamia pueda tardar más de 2 horas, ese paciente debe recibir trombolisis y después ser llevado a hemodinamia en un lapso de 3 a 24 horas. Sobre todo si el paciente acude y busca ayuda en sus horas de oro, en las primeras 2 horas de evolución del infarto. Muchas gracias por su atención.